Durante la universidad me usaban para copiar y nunca dije nada. Me gradué con ellos, pero años después, cuando uno volvió a mí, todo cambió. Llegué a la universidad con 17 años recién cumplidos. Mi familia se había mudado de ciudad 2 semanas antes del inicio de clases. No conocía a nadie. No tenía amigos del colegio. No tenía primos cerca. Estaba completamente sola en una ciudad enorme donde el metro tenía 5 líneas, y yo ni siquiera sabía comprar un boleto. La primera semana fue un infierno silencioso. Me sentaba al fondo de cada clase, miraba el teléfono sin que nadie me escribiera y comía sola en la cafetería mientras observaba cómo los demás formaban grupos, reían y compartían apuntes. Había un nudo en el estómago que no desaparecía. El segundo lunes, una chica se sentó a mi lado en cálculo diferencial. Se llamaba Julieta. Tenía el pelo castaño y una sonrisa fácil. Llevaba una mochila llena de llaveros y una libreta con dibujos en los bordes. ¿Eres nueva?, pregunto sin ningún preámbulo. Sí. ¿De dónde vienes? De San Luis. ¿Y ya hiciste amigos? Negué con la cabeza. Julieta sonrió más fuerte. Bueno, ahora ya tienes uno. Esa frase me dio una esperanza tan grande que casi lloro. No sabía entonces que esa mano pronto me pediría todo lo que tenía. Julieta me presentó a los demás. Primero fue Tomás, un chico alto que siempre llegaba tarde y se disculpaba con chistes malos. Luego Camila. Estudiaba diseño gráfico pero estaba en nuestras clases de matemáticas por un trámite de cambio de carrera. Finalmente Lucas, el callado del grupo que parecía estar allí solo porque alguien le dijo que debía ir a la universidad. Formamos un grupo de estudio que nunca estudiaba. Nos sentábamos juntos en clase. Comíamos juntos. Caminábamos juntos hacia la parada del bus. Por primera vez en meses sentí que pertenecía a algún lugar. El nudo en el estómago comenzó a deshacerse. Pero algo empezó a pasar al tercer mes. Tomás no había hecho la tarea de álgebra lineal. La noche antes de la entrega me escribió: Oye Flo, ¿me dejas ver cómo hiciste el ejercicio 7? Es que no entendí bien el método. No era la primera vez. Había pasado con cosas pequeñas. Una pregunta de opción múltiple, un problema corto, una definición que no encontraban en Internet. Siempre decían que solo para revisar o para comparar resultados. Esa noche fue diferente. Cuando Tomás vio mi tarea completa, bien estructurada, con procedimientos claros, dejó de pedirme ver para empezar a pedirme enviar. Mándamela por WhatsApp, así la copio rápido y me duermo, dijo. Mi mano tembló un poco, pero el profesor dijo que las tareas son individuales. No pasa nada, Flo. Nadie se va a dar cuenta. Es solo una tarea. Julieta leyó mi mensaje de duda y respondió en el grupo: déjalo copiar. Total, a ti no te afecta. No seas mala, no seas mala. Esa frase se quedó grabada en mi cabeza. No quería ser la mala. No quería que dejaran de hablarme. No quería volver a comer sola. Le mandé la tarea a Tomás. Al principio me dije que no era grave. Eran tareas pequeñas. Ejercicios de una página. Pero la primera vez que ocurrió en un examen, todo cambió. Era el parcial de cálculo integral. 10 preguntas, 2 horas. Estaba en mi asiento resolviendo tranquila cuando sentí un papel doblado golpear mi pierna. Tomás me miraba con los ojos muy abiertos. Julieta, 2 filas detrás, hizo un gesto con la cabeza hacia él. La noche anterior Julieta me había llamado llorando. Dijo que no había estudiado porque su abuela estaba enferma. Dijo que si reprobaba, sus padres la iban a sacar de la universidad. Dijo que yo era su única esperanza. Por favor, Florencia, tú eres la única que puede ayudarme. Eres mi amiga. Doble el papel, escribí las respuestas de las 5 primeras preguntas y lo dejé caer al suelo cuando el profesor miró hacia otro lado. Al terminar el examen, Julieta me abrazó tan fuerte que sentí su perfume. Eres la mejor amiga del mundo. Esa noche lloré en el baño de mi departamento durante 20 minutos. Tal vez porque había traicionado mis propios principios. Tal vez porque sabía que ya no había vuelta atrás. El segundo semestre la cosa empeoró. Ya no era solo pasar las respuestas. Empezaron a exigirme más, a planear con anticipación cómo iba a ayudarlos. Una noche Lucas me llamó a las 2 de la madrugada porque necesitaba urgente los códigos de programación de un proyecto que teníamos que entregar a las 8 de la mañana. Es que no entiendo nada, dijo con voz somnolienta. Si tú ya lo tienes, solo compártelo. Pero Lucas, tenemos que presentarlo. El profesor va a preguntar. Ya aprendré después. Ahora necesito pasar. Le envié el código. Al día siguiente Lucas no podía explicar ni una línea de lo que había escrito. El profesor lo llamó al frente y él balbuceó por 5 minutos mientras yo miraba el suelo. El profesor lo reprobó en la presentación. Después de clase, Lucas estaba furioso. El profesor no sabe nada. Mis códigos estaban perfectos. No dije que los códigos
códigos los había escrito yo. Solo asentí y le dije que sí, que era injusto. Camila se unió al patrón al tercer semestre. Ella era la más astuta. No pedía directamente las respuestas. En cambio, me invitaba a estudiar juntas y luego pasaba horas mirando el teléfono mientras yo resolvía ejercicios. Cuando terminaba, me pedía que le explicara. Copiaba, se llevaba mis apuntes para revisarlos en casa y nunca me los devolvía completos. Una vez le presté mi cuaderno de ecuaciones diferenciales. Me lo devolvió una semana después con páginas arrancadas y manchas de café. Lo compré nuevo y volví a escribir los apuntes desde cero. Para el cuarto semestre, ellos ya no podían hacer nada sin mí. Una vez tuve fiebre de 39 grados y no pude ir a clases 2 días. Cuando regrese me esperaba una avalancha de mensajes. Julieta quería las notas de lo que habían visto. Tomás necesitaba ayuda con una tarea de probabilidad. Lucas preguntaba por unas fórmulas de física. Camila quería saber si iba a la biblioteca. Ninguno preguntó cómo estaba. Solo querían lo que yo podía darles. Y yo se lo di, porque cuando llegaba a clases ellos me esperaban. Tenían un asiento guardado para mí. Me compraban un café sin que lo pidiera. Julieta me contaba chismes y me hacía reír. Me sentía parte de algo, pero esa sensación duraba menos y menos cada vez. El quinto semestre fue el peor. Teníamos un proyecto final en métodos numéricos que valía el 40% de la nota. El profesor lo dejó claro desde el primer día. Era individual. Cualquier similitud entre códigos significaría cero automático para todos los involucrados. Pasé 2 semanas trabajando en ese proyecto. Investigué métodos, ajuste parámetros, depuré errores. Cuando lo terminé me sentí orgullosa. Esa noche Julieta me invitó a su departamento diciendo que era para celebrar mi cumpleaños atrasado. Llegué con una botella de vino. La sala estaba decorada con luces y había pizza. Todos estaban allí. Me sentí querida. A la mitad de la noche, cuando ya había bebido 2 copas, Tomás sacó el tema. ¿Ya terminaste el proyecto de métodos numéricos? Sí, respondí. ¿Me dejas verlo? El profesor dijo que no se podía. No vamos a copiarlo igual. Solo queremos ver la estructura. Para guiarnos. Camila asintió con seriedad. Lucas también. Julieta puso su mano sobre la mía. Somos tus amigos, Flo. No te vamos a meter en problemas. Y allí, en esa sala con luces de colores y olor a pizza fría, les envié el proyecto completo. Códigos, gráficas, conclusiones, todo. El día de la entrega, algo terrible pasó. Julieta no cambió ni una línea de mi código. Ni siquiera el nombre de las variables. Lo subió idéntico, hasta con mis comentarios. Camila cambió algunas cosas pero dejó un error de sintaxis que yo había corregido en mi versión final. Tomás fue más cuidadoso. Cambio el orden de las funciones y renombro variables, pero el núcleo del código era idéntico al mío. Lucas directamente copió y pegó. Una semana después el profesor pidió hablar conmigo. Señorita Florencia, dijo con una carpeta en la mano. Su proyecto tiene coincidencias sospechosas con el de otros 4 estudiantes. Coincidencias, repetí. Más del 90% del código es idéntico en su caso y el de la señorita Julieta. En los otros casos el porcentaje varía entre el 70 y el 85. Las palabras salieron solas. Ellos vieron mi código porque estábamos estudiando juntos. Pero yo no les di permiso para copiarlo. Les dije que hicieran el suyo propio. Mentí. El profesor eligió creerme. A usted no le aplicaré sanción porque su trabajo es el más completo y consistente. Pero ellos tendrán que rehacer el proyecto desde cero con otra temática, y perderán el 30% de la calificación. Salí de su oficina temblando. Cuando les conté la reacción no fue la que esperaba. ¿Por qué no nos defendiste?, gritó Tomás. Podrías haber dicho que trabajamos juntos. Nos van a bajar la nota, se quejó Camila. El profesor es un enfermo, dijo Lucas. Julieta no dijo nada al principio. Me miró con una expresión fría y calculadora. Deberías haberte puesto de nuestro lado, dijo al final. Me quedé en silencio. Pensé en decirles que la culpa era suya por copiar sin cambiar nada. No dije nada. Con el tiempo me acostumbré. Desarrollé estrategias para minimizar el daño. Terminaba mis tareas con días de anticipación y las guardaba en una carpeta cifrada. Les enviaba versiones con errores menores. Cuando podía, los obligaba a reunirse conmigo para explicarles los temas. Pero nada funcionaba. Siempre encontraban el modo de presionarme para que les diera la versión final. Usaban mi miedo a la soledad como un arma. Una vez intenté negarme. Esta vez no voy a pasarles el examen, escribí en el grupo de WhatsApp. El silencio duró 4 horas. 4 horas en las que revisé el teléfono cada 30 segundos. Luego llegaron los mensajes. ¿Y por qué?, preguntó Julieta. Porque quiero que aprendan. Les va a ir mal en los finales si no estudian. Eso no es problema tuyo. Solo necesitamos pasar, respondió Tomás. Pensé que éramos
éramos amigos, escribió Camila. ¡Qué decepción, Flo! Creí que podía contar contigo, dijo Lucas. Pensé que éramos amigos. Esa frase me golpeó como un ladrillo. Les envié el examen. Lloré esa noche. Y la siguiente. Y la siguiente. Llegué al día de la graduación con 6 años de carrera porque había cambiado de especialidad una vez durante el segundo año. 6 años de permitir que otros se aprovecharan de mí. 6 años de exámenes compartidos, trabajos copiados, proyectos plagiados. Ese día Julieta me abrazó frente al estrado. No sé qué habría hecho sin ti, Flo. Eres mi hermana. Tomás me dio una palmada en la espalda. Camila me regaló un llavero con mi nombre. Lucas solo asintió y dijo gracias por todo, como si fuera un empleado despidiéndose de su jefe. Posamos para fotos. Celebré con ellos en un restaurante al que todos contribuimos a partes iguales. Y esa noche, cuando llegué a mi departamento vacío y me senté en la cama con el birrete todavía en la cabeza, algo hizo clic dentro de mí. ¿Qué acabo de hacer durante 6 años? No tenía respuesta, pero sí tenía una certeza. Nunca más iba a permitir que alguien me usara así. El primer año después de la universidad fue brutal. Me gradué con honores. Tenía un título en Ingeniería de Sistemas. Pero el mundo laboral no premia el brillo académico, premia lo que sabes hacer. Las primeras entrevistas fueron un desastre. Las empresas pedían experiencia laboral, proyectos reales, herramientas de gestión, metodologías ágiles, control de versiones. Yo había estudiado todo eso pero nunca lo había aplicado de forma independiente. El rechazo fue constante. 37 entrevistas en 6 meses. 37 silencios. ¿Para qué había servido todo ese sacrificio? ¿Para qué había permitido que otros copiaran mi trabajo si al final ni yo misma podía conseguir empleo? Una noche, frente a la computadora, tomé una decisión. No iba a rendirme. A los 8 meses, conseguí mi primer empleo en una empresa pequeña de desarrollo de software. El sueldo era el mínimo legal. Trabajaba 12 horas al día. Mis compañeros me trataban como una novata inútil. Pero aprendí. Cada día llegaba 1 hora antes. Me quedaba 2 horas después. Leía documentación técnica en el bus. Hacía cursos en línea los fines de semana. Mis jefes notaron el esfuerzo y empezaron a asignarme más responsabilidades. Me pidieron quedarme fines de semana para entregas urgentes. Me encargaron revisar sistemas que nadie más entendía. Me pusieron al frente de proyectos pequeños para ver cómo me iba. Dije que sí a todo. No por miedo a quedarme sola esta vez. Por hambre, por necesidad de demostrarme a mí misma que valía algo más que las notas que había sacado. 2 años después de mi primer empleo, cambié de empresa. Entré como desarrolladora junior en una compañía mediana con mejores sueldos y más oportunidades. Salí de allí 3 años después como líder técnica. Aprendí a negociar, a decir que no, a poner límites. Un compañero intentó copiar mi código una vez. Me pidió acceso a mi repositorio porque no entendía cómo resolver un problema. No, dije. ¿Por qué? Solo quiero ver cómo lo hiciste. Porque si no entiendes cómo resolverlo, necesitas estudiarlo. No copiarlo. Se enojó. Fue con nuestro jefe a quejarse. Nuestro jefe, que ya conocía mi trabajo, le dijo: Florencia tiene razón. Si no sabes hacerlo, aprende. Ese día entendí algo fundamental. El mundo laboral no es la universidad. La gente que copia no dura. Los que saben son los que mandan. Decidí especializarme en sistemas de tiempo real para infraestructura crítica, centrales eléctricas, redes de agua, sistemas de transporte. Áreas donde un error de código puede costar vidas. Estudié 2 años más mientras trabajaba. Obtuve certificaciones internacionales. Aprendí lenguajes de programación que casi nadie usa porque son demasiado complejos. Me enfoqué en seguridad, redundancia y tolerancia a fallos. Mientras tanto, de vez en cuando revisaba los perfiles de mis excompañeros en LinkedIn. Julieta era asistente administrativa en una empresa pequeña. No había logrado ejercer su carrera. Publicaba fotos de sus gatos y comentarios sobre lo duro que era conseguir empleo estable en tecnología. Tomás había durado 6 meses en una consultora de tecnología. Lo habían despedido por falta de resultados. Ahora vendía seguros. Camila había cambiado de carrera 3 veces en 7 años. Estaba estudiando marketing digital. No había terminado ninguna de las carreras anteriores. Lucas trabajaba en una tienda de repuestos de computadoras. Su perfil decía técnico especializado, pero sus publicaciones dejaban claro que el trabajo era básicamente de atención al cliente. Sentí algo extraño al ver eso. No estaba segura de si era pena, alivio o algo más complicado que no quería nombrar. A los 5 años de egresada logré algo que ninguno de ellos podría haber imaginado. Desarrollé un algoritmo de detección de fallos para sistemas CADA en plantas hidroeléctricas, un programa que predecía cuando una turbina iba a fallar antes de que fallara, basándose en patrones de vibración y temperatura. Mi empresa lo registró como patente conjunta,
Ellos aportaron los recursos y yo el conocimiento técnico. Me ascendieron a directora de innovación. Mi sueldo se triplicó. Empecé a recibir invitaciones para dar conferencias. Me llamaron de universidades para ser jurado de tesis. Mi nombre aparecía en publicaciones académicas. Empresas de otros países me contactaban. Una noche, mientras cenaba en casa, revisé el correo. Había un mensaje de Julieta. No habíamos hablado en 3 años. El asunto decía: hola Flo, ¿cómo estás? Lo abrí con el corazón acelerado. Decía que había visto en LinkedIn que yo trabajaba en mi empresa actual, que le daba mucha alegría todo lo que había logrado, que estaba buscando trabajo, que había tenido problemas para conseguir algo estable en tecnología, y que si había alguna oportunidad en mi empresa, aunque fuera algo pequeño. Cerró el mensaje recordando que éramos inseparables en la universidad y pidiendo que nos volviéramos a ver. Leí el mensaje 3 veces. Mis manos temblaban. Podía haber ignorado el mensaje. Podía haberle respondido que no había vacantes. Podía haberle dicho la verdad, que no quería volver a verla. Pero algo en mí, quizás el recuerdo de aquella chica de 17 años que tenía miedo de comer sola, decidió responder de otra forma. Le escribí que había una vacante para ingeniera de sistemas, que el proceso de selección era riguroso, que si cumplía los requisitos podía aplicar como cualquier otra candidata. Ella respondió en 5 minutos agradeciendo y llamándome un amor. Un amor. Esa frase me recordó todas las veces que uso mi bondad para aprovecharse. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo tenía el control. El currículum de Julieta era, para ser generosa, preocupante. 7 años después de graduarse no tenía ninguna experiencia relevante en ingeniería. Había trabajado como asistente virtual traduciendo correos del inglés al español, como administradora de redes sociales, como vendedora en una tienda de ropa y como recepcionista en un consultorio médico. Su formación adicional consistía en un curso de Excel de 10 horas y un taller de marca personal en LinkedIn. No mencionaba ningún proyecto técnico, ningún lenguaje de programación, ninguna herramienta especializada. Pero lo peor no era la falta de experiencia. En la sección de habilidades técnicas había puesto cosas como programación en Python y bases de datos SQL. Sabía que no era cierto porque cuando estudiábamos juntas, Julieta no podía escribir ni un programa básico sin mi ayuda. También puso inglés avanzado. La había visto copiar en el examen de inglés porque no sabía conjugar verbos en pasado. Me quedé mirando la pantalla. Podía descartarla de inmediato, pero decidí darle una oportunidad. No por ella, por mí. Necesitaba confirmar algo que llevaba años sospechando. Programé la entrevista para un martes a las 10 de la mañana. La entrevista la abriría Recursos Humanos con las preguntas estándar, y yo llegaría después para la evaluación técnica. Julieta llegó puntual. La vi entrar por la ventana de mi oficina. Se veía nerviosa. Llevaba ropa demasiado formal para nuestra empresa, zapatos de tacón, chaqueta negra, maletín de imitación de cuero. Recursos Humanos la recibió primero y le hizo las preguntas de rigor sobre expectativas salariales y disponibilidad. Luego entré yo. Hola, Julieta. ¿Cuánto tiempo? Florencia, dijo con los ojos brillando. Estás igualita. Bueno, no igualita. Más ejecutiva. Sonreí sin comprometerme. Bien, empecemos. La primera parte de la entrevista es técnica. Su sonrisa se tensió. Primera pregunta. Explícame la diferencia entre una lista y una tupla en Python. Julieta parpadeó varias veces. La lista es como un conjunto de datos. Y la tupla es otra cosa. Creo que la tupla es más rápida. ¿En qué sentido más rápida? ¿En qué se ejecuta más rápido? Porque es más pequeña. No exactamente. Siguiente. ¿Qué es un índice en una base de datos y para qué sirve? El índice es como la clave principal, la que identifica cada fila. No. La clave principal es un tipo específico de índice, pero no son lo mismo. Un índice es una estructura que acelera las búsquedas. Siguiente, ¿qué es un puntero en C? Silencio, silencio largo. ¿Se usa todavía C? Pregunto con una risa nerviosa. Pensé que eso era muy antiguo. En sistemas críticos se usa todo el tiempo. ¿No llevaste programación de sistemas? Sí, pero fue hace mucho. Anote algo en mi tabla. Ella observó mis movimientos. Diferencia entre TCP y UDP. TCP es el de los puertos. UDP es el que usan los vídeos. Parcialmente correcto. TCP es orientado a conexión y confiable. UDP no. ¿Para qué usarías uno sobre el otro? Para lo que quieras hacer. ¿Qué quieras decir con eso? Depende de la situación. Hice otra anotación. Última pregunta técnica. Si tienes que ordenar 1.000.000 de números enteros, ¿qué algoritmo usarías y por qué? Julieta se quedó en blanco. 1.000.000. Algoritmo de ordenamiento. Como burbuja. Burbuja para 1.000.000 de elementos. No sé. Se puede. Tardaría horas. Quicksort o Mergesort sería
serían más eficientes. Pero no vamos a profundizar. Cerré mi tabla y la miré directamente a los ojos. Julieta, ¿puedo ser honesta contigo? Claro, dijo con voz quebrada. Tu CV dice que sabes Python, SQL e inglés avanzado. Pero en estas preguntas, que son de nivel básico de cualquier ingeniería, no has podido responder correctamente ni la mitad. Necesito entender algo. ¿Qué has hecho durante estos 7 años? Las lágrimas empezaron a asomarse. He trabajado en otras cosas. No he podido conseguir algo técnico. Las empresas piden mucha experiencia. Y has estudiado por tu cuenta. Has hecho cursos. Has practicado. He intentado, pero no es fácil cuando trabajas todo el día. Asentí lentamente. Escucha, Julieta. En la universidad yo te dejaba copiar mis exámenes. También a Thomas, también a Camila y a Lucas. Y no lo hacía porque fuera buena persona. Lo hacía porque tenía miedo de quedarme sola. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero eso no te ayudó. Al contrario. Esto, señalé su currículum, es el resultado de 7 años de depender de otros en lugar de aprender por ti misma. Flo, por favor, ¿recuerdas el proyecto de métodos numéricos? Casi me expulsan por tu culpa. ¿Recuerdas cuando me llamaron mala por no querer pasarles el examen? ¿Recuerdas todas las veces que usaron mi miedo para presionarme? Yo no quería, yo solo necesitaba. Lo sé, y también entiendo que ahora estás desesperada. Pero no puedo contratarte. La sala quedó en silencio. Si hubieras estudiado en lugar de copiarme, tal vez ahora podrías trabajar conmigo. El golpe fue físico. Su cuerpo se tensó, su boca se abrió y cerró varias veces sin emitir sonido. Yo no te estoy juzgando por necesitar ayuda, te estoy juzgando por usar a los demás en lugar de esforzarte, por mentir en tu currículum, por esperar que alguien más resuelva tus problemas como siempre hiciste. Tú eras mi amiga, grito. Las amigas se ayudan. Ayudar no es hacerte el trabajo. Ayudar es enseñarte, es sentarme contigo a explicarte los temas, es revisar tus ejercicios y corregirte. Lo otro es alimentar tu dependencia. Y yo lo hice por miedo, por egoísmo, por no querer estar sola. Su rostro cambió. La furia dio paso a algo más profundo. Entonces esto es un castigo, por todo lo que pasó en la universidad. No, esto es una evaluación justa de tus capacidades actuales. Y la conclusión es que no estás calificada para este puesto. Pero tú puedes darme una oportunidad. Enseñarme. Eso no funciona así en el mundo real. Una empresa no es la universidad. No podemos tener a alguien que no sabe programar en un puesto de ingeniera. Pondría en riesgo proyectos, clientes, el trabajo de otras personas. Julieta se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Su semblante se endurecía. Siempre fuiste igual, creída, creías que eras mejor que todos. No me creía mejor, era mejor, porque estudiaba mientras ustedes copiaban. Se puso de pie de golpe, la silla se cayó hacia atrás. Ya entendí, no me vas a ayudar, como siempre, te estoy ayudando ahora más que en toda la carrera. No me vengas con esa mierda, eres una hipócrita. No disfruto nada de esto, pero necesitas escuchar esto. Lo que hiciste en la universidad tuvo consecuencias. Estas consecuencias, y no hay atajos para arreglarlas. Julieta tomó su maletín y se dirigió a la puerta. ¿Sabes qué, Florencia? Ojalá nunca me hubiera sentado a tu lado en cálculo diferencial. Yo también, respondí con honestidad, pero por razones diferentes. Salió dando un portazo. Me quedé sola en la sala de juntas con la tabla de evaluación y un nudo en la garganta que no recordaba desde la universidad. Pero esta vez no lloré. Pasaron 3 días. No hablé con nadie sobre lo ocurrido. No publiqué nada. No le conté a mis compañeros que la candidata que entrevisté era una excompañera de la universidad. Pero algo dentro de mí no podía quedarse callado. El jueves por la noche abrí LinkedIn y comencé a escribir. No puse nombres. No mencioné la empresa. No di detalles que pudieran identificar a nadie. Esto fue lo que publiqué. Hace unos días entrevisté a una candidata para un puesto técnico en mi equipo. Su currículum era impecable. Título universitario, habilidades en varios lenguajes de programación, inglés avanzado. Pero durante la entrevista no pudo responder preguntas básicas de su propia carrera. No la contraté. Revisando su perfil, recordé que habíamos estudiado juntas. En la universidad, ella solía copiar mis exámenes. También los de otros compañeros. Yo se lo permitía porque tenía miedo de quedarme sola. Hoy, 7 años después, ella no ha logrado ejercer su profesión. Ha trabajado en empleos no calificados. No ha actualizado sus conocimientos. Y llego a mi entrevista esperando que su título y nuestra antigua amistad fueran suficientes. No lo fueron. Esto no es un triunfo para mí. Es una tragedia para ella. Pero también es una lección. En la universidad, copiar puede ayudarte a pasar un examen. En la vida real,
copiar te deja sin herramientas para competir. Los títulos abren puertas. El conocimiento las mantiene abiertas. Si estás estudiando algo, apréndelo de verdad. No importa si tardas más. No importa si tus notas no son perfectas. Lo importante es que puedas hacerlo sola cuando nadie más te ayude. Porque llegará el día en que estarás sola frente a un problema, y lo único que tendrás será lo que realmente aprendiste. Ese día, no habrá amigos que te pasen las respuestas. Solo tú, y tus conocimientos, o ausencia de ellos. Elige sabiamente. El post se volvió viral en menos de 24 horas. No era mi intención, pero LinkedIn es una red extraña. A veces las publicaciones más honestas son las que más resuenan. En 3 días el post había recibido 47.000 reacciones, 3.200 comentarios y había sido compartido 1.800 veces. Gente de todo el mundo me escribió para contarme historias similares. Compañeros que permitieron copiar y ahora están atrapados en empleos mediocres. Estudiantes que se negaron a copiar y ahora son líderes en sus campos. Profesores que agradecieron que alguien hablara del tema abiertamente. También hubo críticas. Algunos dijeron que era cruel publicar eso aunque no hubiera puesto nombres. Otros dijeron que estaba presumiendo mi éxito. Los ignoré. Lo que no pude ignorar fueron los mensajes privados. Uno de ellos era de Julieta. Vi tu post. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Todos en mi trabajo lo han visto. Mis amigos me lo enviaron. Mi familia. No pones mi nombre pero todo el mundo sabe que soy yo. Me destruiste la vida. Le respondí al día siguiente. No puse tu nombre. No mencioné la universidad. No di ninguna pista que pudiera identificarte. Si la gente lo asoció contigo, es porque tú misma te contaste la historia o porque los detalles encajan demasiado bien con tu situación actual. Pero incluso si alguien lo supiera, la responsabilidad no es mía. Yo no publiqué tu currículum, no mencioné que mentiste en tu entrevista. Solo compartí una reflexión sobre la importancia de aprender de verdad. Si esa reflexión te lastima, quizás no es por lo que yo escribí, sino por lo que tú no hiciste durante 7 años. Espero que esto sea el empujón que necesitas para cambiar. Aún estás a tiempo, pero el tiempo se acaba. No recibí respuesta. El post siguió circulando durante semanas. Llegó a oídos de áreas de recursos humanos de otras empresas. Algunas personas me contactaron para ofrecerme trabajo con mejores condiciones, pero decidí quedarme donde estaba. Otras me pidieron que diera charlas sobre ética profesional. Acepté algunas y rechacé otras. Lo más interesante fue lo que pasó con Julieta. Un amigo en común me contó que había borrado su perfil de LinkedIn, que había cambiado su foto de perfil en otras redes por una imagen genérica, que ya no publicaba nada. Varias personas me escribieron confesando que también habían sido usadas por ella en el pasado. Una chica de una generación anterior me dijo que 10 años atrás Julieta le había pedido que le pasara un trabajo final, y que después había descubierto que había hecho lo mismo con otros 5 compañeros. Otra persona que había sido compañera de Lucas en un curso me contó que Lucas le había confesado una vez que no sabía cómo había pasado la carrera, que un amigo le pasaba todo y que sin ese amigo no habría podido ni completar el primer semestre. Leí esos mensajes y sentí algo extraño. No era orgullo, no era venganza, era tristeza. Tristeza por todas esas personas que podrían haber sido grandes profesionales si no hubieran tomado atajos. Tristeza por la Julieta de 18 años, que aún podía aprender si se lo propusiera. Tristeza por mí misma, que durante 6 años confundí la explotación con la amistad. Pasó un año, mi carrera siguió creciendo. Patenté otro algoritmo, esta vez sobre optimización de redes eléctricas en tiempo real. Me ascendieron a vicepresidenta de tecnología. Participé en paneles internacionales. Mis equipos me respetaban y mis jefes me valoraban. Pero algo seguía incompleto. Una noche recibí un mensaje inesperado. No era de Julieta, era de Tomás. Hola Florencia, no sé si te acuerdas de mí. Somos excompañeros de la universidad. Vi lo que pasó con Julieta. Y vi tu post. Quiero pedirte disculpas. Por todo, por copiarte, por presionarte. Que el éxito no se mide por lo que otros no logran, sino por lo que tú construyes con tus propias manos. Que el perdón no es olvidar lo que pasó, es recordarlo y decidir que ya no te controla. También aprendí que hay personas que nunca cambiarán, personas que siempre buscarán atajos, personas que preferirán culpar al mundo antes que mirarse al espejo. Julieta probablemente es una de esas personas, pero también hay otros, como Tomás, como esa chica que me escribió diciendo que había dejado de copiar después de leer mi post, como el estudiante que me encontró en una conferencia y me dio las gracias porque mi historia lo impulsó a esforzarse de verdad. Para todos ellos escribo esto: el conocimiento que no construyes con tus manos, el viento se lo lleva. La amistad que depende de lo que das no es amistad, es negocio. Y la soledad que tanto temes no es peor que despertar un día y no reconocerte en el espejo. Aprendan, esfuércense, construyan, y cuando alguien les pida que les pasen las respuestas, recuerden esta historia. Decir que no puede doler hoy, pero decir que sí puede doler para siempre.